absoluto, sino mantener pendientes de lo que Dios quiere a través de su palabra decir. Nosotros a través o quizás cuando estábamos desde muy pequeños, desde que tenemos uso de razón, siempre hemos experimentado un temor, ¿cierto? Desde cuando estamos pequeñitos, que la mamá, quizás cuando está dando a pecho, el niño, la mamá se le va del lado un momento y el niño entonces empieza a sentir la necesidad de esa mamá. Y así sucesivamente vamos creciendo y hay un fuerte temor en nuestras vidas. De muchas maneras, el mundo está lleno de temores, ¿cierto? Tenemos temor de toda clase, de toda índole, definitivamente. Dice, la definición de temor dice que es una emoción natural, es muy natural y básica que se experimenta como respuesta a una amenaza percibida, ya sea real o imaginaria. Yo he titulado este mensaje hoy precisamente, el temor de Dios, temor o miedo. Analicemos un poco esa interrogante ahí. ¿Realmente es temor o es miedo? Hay un temor muy frecuente y creería yo que según las estadísticas el 75% lo ha sentido en algún momento, y es la glosofobia. Glosofobia. ¿Alguno sabe qué significa esto? Creo que no, ¿cierto? La glosofobia es el temor a hablar en público. Eso es precisamente a lo que nos ocurre a nosotros. De hecho, yo tengo glosofobia en este momento. No es fácil pararme aquí en un púlpito y sentir un calorcito, sentir un acaloramiento en nuestro cuerpo y sentir nervios. Eso es natural, eso es normal que lo sintamos. El asunto está en qué, en que podamos controlar esos nervios. Recuerdo en alguna ocasión cuando tuve que dar una pequeña reflexión y yo me fui preparado con una cantidad de información. Eso traía casi, por Dios, duré un poco de tiempo preparando. Cuando yo me paré de frente, hermano, créame que me quedé en blanco. Yo no sabía qué decir, quedé completamente en shock, porque era mi primera vez que yo hablaba ante un círculo de personas, y el pastor en ese entonces, que era muy conocedor de la palabra, pues estaba ahí al frente, y la mayoría eran ancianos y eran observándome fijamente. Pues eso me creó más temor, más miedo, ¿cierto? Claro, pero yo traté de todas las formas de disimular, y uno por dentro es orando a Dios. Dios, ayúdame en este momento, es tu palabra que voy a compartir. Pero finalmente pude salir de ese trance, digámoslo así, y pude compartir ese pequeño mensaje que se redujo a un poquito. De 1 a 10, yo creo que di la cantidad que yo preparé, por ahí 2% nada más. O sea que realmente en ese momento los nervios, el temor me controló. Y podemos hablar de muchos temores. El temor a viajar, por ejemplo, en avión. ¿Quién no siente temor en viajar en avión, cierto? La primera vez que viajé, hablo por experiencia personal, yo estaba estático y la persona que estaba a mi lado, yo ni la miraba, yo tenía una rigidez en mi cuerpo. Cuando empezó a despegar, ni se diga, sentí como un vacío en el cuerpo inmenso que me atemorizó una vez más. Ya en otra ocasión cuando viajé hubo una tormenta fuerte y se oscureció todo. Y yo dije, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya pensé que esto era el final. En serio que uno siente una situación, yo dije, bueno, si este es el final de mi vida, Señor, pues perdóname, aquí se acabó todo. En serio que sentí eso. Mi esposa que iba a mi lado, yo creo que sentí más nervios que ella. Me decía, pero usted está frío, está rígido. Y dije, sí, la verdad es que este aparato, y por más que uno
crea en un Dios todopoderoso, a veces los nervios a uno lo traicionan. Y no es que no creamos en un Dios, lo que pasa es que como seres humanos sentimos, ese es un sentimiento que sentimos. Así que hay muchos temores, el temor de perder a nuestra pareja, el temor de pronto que la suegra se va a ir con nosotros. No, de ninguna manera, no. Es una bendición, no es mi caso, para mí es un privilegio que mi suegra que se venga a vivir a nuestra casa, es una bendición, era solamente una broma. Y muchos temores, a ver, recuerdan ustedes algunos de los temores que ustedes han sufrido, no sé si se acuerdan de los tantos temores que hemos percibido en algún momento. A ver, ¿quién se acuerda? No, qué bendición, no hay temores en nuestras vidas. Lo cierto es que es innumerables la cantidad de temores que podemos sentir todos nosotros como seres humanos, sea un joven, sea un niño, sea un adulto, sea un anciano, todos en algún momento sentimos un temor. Dice que es un miedo irracional. Perdón, no es un miedo irracional, sino un reconocimiento y santidad de Dios que inspira en amor y obediencia. El temor inflige tener cierta inseguridad, ¿cierto? Cuando estamos con temor sentimos esa inseguridad, como que algo nos va a pasar, algo nos va a suceder y tenemos un descontrol en nuestras vidas, tanto así que nos descontrola. Pero hay un temor, aparte de lo que hemos mencionado en este momento, que definitivamente es muy diferente, completamente diferente a lo que hemos mencionado en este momento y a todos los existentes. Vamos a abrir nuestras Biblias y ahí el Señor nos va a relatar cuál es ese temor que finalmente es una bendición para nuestras vidas. Ahorita cuando hubo la lectura de la palabra, se nombró esa palabra en el texto bíblico. Y está precisamente en Deuteronomio, capítulo 10, versículo del 12 al 13. Deuteronomio, capítulo 10, versículo del 12 y 13 también, mi hermano. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora, Israel, pregunta, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? ¿Quién está preguntando? Moisés. Los tiene todos reunidos después de haber pasado una situación compleja que ahorita les cuento. Solo requiere que temas al Señor tu Dios. Vuelvo y repito, solo requiere que temas al Señor tu Dios. Ahí está la palabra. ¿Qué temores? Temer a Dios. Ahora vamos a ahondar un poco. Que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 13, mi hermano, por favor. Ese es un texto maravilloso. Es una invitación por parte de Dios a través de Moisés. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy para tu propio bien. Durante 400 largos años el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fue siendo esclavo por parte de los egipcios y por parte del faraón que tenía un corazón duro, el faraón que tenía una actitud de odio hacia el pueblo de Dios. Y durante todo ese tiempo el pueblo estuvo esclavo, el pueblo tenía que obedecerle, ellos eran los encargados de hacer las tareas más difíciles, más duras. Era un pueblo muy grande. Sin embargo, ellos tenían que obedecerle porque precisamente eran esclavos. Pero ¿qué sucedió? Dios, como lo había prometido en sus antepasados, usó un hombre llamado Moisés, que
precisamente fue salvado de las aguas, y todo ese relato que ustedes ya conocen, vivió precisamente con la familia del faraón y lo llevó al desierto, a aquel lugar. Dios lo preparó y lo llevó delante del faraón, no como la familia de él, sino como un enviado del Señor. Dios entonces lo usó a él a través de grandes maravillas, a través de grandes milagros que él hizo a través de este hombre, y lo llevó al desierto. Allí en el desierto Dios le proveyó todas sus necesidades. Él dio el agua, el alimento, el maná, las golondrinas, que eran la carne, y muchas cosas que él proveía. Sin embargo, el pueblo de Israel era desagradecido. Un pueblo que Dios le proveía todo, un Dios que lo sacó de allí, de aquel lugar de la esclavitud. Sin embargo, era un pueblo desagradecido, un pueblo rebelde, que se rebeló precisamente ante Dios. Un pueblo que no valoró lo que el Señor hizo. Y entonces, ¿qué sucedió? Dios tenía que darles las instrucciones, los mandamientos, las leyes. Y entonces fue ahí donde Moisés se fue a aquel lugar, aquel lugar alto, a encontrarse con el Todopoderoso. Mientras tanto, aquel pueblo decidieron no seguir adorando a Dios, no seguir cantándole, no seguir adorándole, sino que ellos, en espera de Moisés, decidieron, ¿qué hicieron? Hacer un becerro de oro. Así que, amada iglesia, este pueblo precisamente se rebeló contra Dios haciendo este becerro de oro. Fue una actitud completamente equivocada de parte de ellos, total y absolutamente. En este texto bíblico que vamos de leer precisamente, ya ha acontecido todo lo que yo les he mencionado sobre el pueblo de Dios y la rebeldía de ellos. Volvámoslo a leer nuevamente. Ahora, Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Una pregunta que hace Moisés, que hace el Señor a través de Moisés. Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la mejor manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy para tu propio bien. Deberíamos de decir, iglesia, fuente de amor, que requiere el Señor tu Dios, ¿cierto? Para nuestras vidas, para la actualidad. Qué bonito, ¿cierto? Eso era sencillo, hermano. No era más sino obedecer lo que Dios, a través de sus mandamientos, a través de sus leyes, pero el pueblo de Dios, muchos de ellos, lastimosamente, tomaron un camino equivocado. Tenemos entonces la gran equivocación del pueblo de Dios a través de aquellas personas que, incluso comandados por Aarón, quien era un sacerdote, mire lo delicado del asunto, era un sacerdote de Dios. Sin embargo, él estaba ahí también llevando consigo esta adoración a este becerro. El temor a Dios, el temor crea antes una barrera fuerte en nuestras vidas, crea una inactividad tan fuerte que no nos deja continuar, no nos deja seguir, no nos deja avanzar, no nos deja prosperar. Entonces, si la Biblia habla del temor a Dios, lo menciona en muchas maneras. Les decía hace un momento que el texto que se acabó de leer el pastor precisamente, habla de quién, de un personaje muy importante que tenía temor de Dios. ¿De quién era? De Cornelio, ¿cierto? ¿Quién era? Un centurión. La Biblia habla del temor de este hombre, pero habla del temor de Dios a través de muchos hombres de la Biblia. Estaba el caso de Moisés, Jeremías, David,
El mismo Jesús, que la Biblia dice que Él fue fiel y fiel hasta la muerte. Él obedeció todo lo que el Señor le mandó hacer. ¿Qué es el temor a Dios entonces? En definición. El temor a Dios es una profunda reverencia, respeto, sumisión y admiración por su poder y grandeza, que impulsa a vivir una vida que le agrada. Esa es la definición del temor a Dios. Repito, es una profunda reverencia, respeto, sumisión y admiración por su poder y grandeza, que impulsa a vivir una vida que le agrada. ¿Sumisión a quién? Al Creador del universo, a nuestro Dios, a quien nosotros adoramos todos los días, a quien nos postramos delante de su presencia, a aquel que todo lo puede, al Creador del universo, a ese Dios que nos ama. Ese es precisamente el concepto del temor de Dios. Pero dentro del temor de Dios hay dos categorías. De paso, y una vez empezamos analicemos un poco en dónde nos podemos encasillar nosotros. Hay dos categorías. ¿Dónde se puede encasillar usted? Por un lado tenemos el temor servil. ¿Pero qué es el temor servil? ¿Qué se come eso? ¿Lo han escuchado alguna vez? El temor servil es cínicamente, llanamente, el miedo, el pavor a Dios. Muy diferente. Hermano, hay que saber diferenciar entre el temor a Dios realmente, o ese temor, ese terror, ese miedo que nos impregna, nos impregnamos nosotros mismos a nuestras vidas. Hay que tener cuidado con esto, porque hay que tener diferencia. Entonces, una preferencia, reverencia, sumisión y admiración por su poder y grandeza que impulsa, ese es el temor de Dios. Pero también hay otra categoría, es la filial. Y espero que ustedes se identifiquen con ella. Y es la que acabamos de decir. Es un temor y respeto y admiración ante la grandeza de un Dios omnipotente. En el temor servil podemos darle una comparación como con un esclavo. Mire que el mismo pueblo de Dios está siendo esclavo en ese momento, durante todo ese tiempo, y ellos obedecían. ¿Pero por qué obedecían? Por miedo, ¿cierto? ¿Qué sucedía si ellos desobedecían? Eran implacables. Ellos tenían centros de tortura, sitios donde ellos golpeaban, daban látigo y todo tipo de acciones en contra de ellos por desobediencia. Entonces, ellos no lo hacían porque ellos amaban los egipcios de ninguna manera, ¿cierto? Ellos obedecían a ese tipo de trabajos duros por físico miedo, físico terror, que inspiraba ellos hacia sus vidas. Ahí tenemos un claro ejemplo del temor servil. Es miedo, todo miedo. Entonces, hermanos, hay que tener en cuenta esto para poder hacer un tipo de comparación en nuestras vidas. El temor servil nos esclaviza, nos somete. Vemos a un Dios allí en su trono, mirándonos a nosotros y acusándonos, señalándonos si nosotros cometemos el más mínimo error. Eso es algo que a veces la persona que tiene ese temor servil siente en su corazón. Precisamente se habla de un creyente que en alguna ocasión decía que él no oraba porque la verdad es que él se había equivocado mucho y fallaba demasiado, y
Entonces, ¿cómo se le iba a presentar a Dios si es que realmente en su vida había mucho pecado? Y entonces él tiene que volver a pedir perdón por lo, Señor, yo mentí, pero otra vez. Entonces él no lo hacía. No le veía la palabra de Dios porque entonces la palabra de Dios lo exhortaba, la palabra de Dios le señalaba el pecado, entonces tampoco leía la palabra. Pero lastimosamente tampoco decía, no me congrego también, porque es que allá van a predicar, allá el pastor a través de la palabra igual me va a exhortar, pero también el pastor me va a preguntar, hermano, ¿cómo está? Y yo tengo que decirle la verdad. Fíjese que ese tipo ese tipo de temor definitivamente no nos beneficia en nuestras vidas. Tenemos que tener cuidado con ese tipo de no confundir esos dos conceptos que son muy importantes para cada uno de nosotros. Y el temor filial, mi hermano, definitivamente es una entrega total, absoluta, de un Dios que todo lo puede, un Dios grande y maravilloso, un Dios que nos ayuda, que nos levanta, que nos fortalece, que nos anima a seguir adelante, que nos levanta cuando estamos decaídos. El temor de defraudar a quien se ama y se respeta, es decir, Dios, ese está dentro del temor filial. Si hay un temor, pero es el temor de defraudar a quien se ama y se respeta, o sea, a Dios. No que sintamos miedo. No podemos considerar a Dios como un Dios imponente allá que está castigándonos por cada movimiento que hagamos, por cada pensamiento, porque entonces tendríamos en poco el sacrificio de Cristo Jesús. Yo me he encontrado innumerables personas dentro de mi círculo laboral y en algún momento alguien me decía que él no había vuelto a la iglesia o que él no buscaba a Dios porque él era demasiado pecador y que Dios no lo iba a perdonar. Ese era el concepto que tenía de Dios, un Dios implacable, que no perdona nada, que si yo fallo en este momento, si estoy en pecado, entonces Él me va a mandar un rayo y me va a fulminar de una vez. Ese es el concepto equivocado que muchos tienen, no solamente allá afuera, hermano. Nosotros también, muchos de nosotros tenemos ese concepto equivocado y muchas veces dejamos de buscar de Dios, muchas veces dejamos de orar, como ese hermano que les contaba, dejamos de leer la palabra por miedo, no temor a Dios. Hay que tener cuidado con eso. Dios es un Dios misericordioso, un Dios de bondad, un Dios que nos ama a sus hijos, a quien hemos creído en su hermosa palabra. Hay unas características especiales la persona que tiene temor de Dios. Por un lado, hay humildad en su corazón. Esa persona entiende perfectamente que no es autosostenible, que no lo sabe todo, reconoce que sus capacidades son completamente limitadas. Esa es una de las características de la persona que teme a Dios, la humildad delante de Dios. Otra característica importante es la obediencia a Dios, la obediencia a su palabra, la obediencia a sus caminos, las leyes, los preceptos, los mandamientos que el Señor ha tenido para con cada uno de nosotros. Otro punto importante es la reverencia. Esa reverencia que debemos tener nosotros con Él. Ese respeto, esa admiración que tenemos nosotros para con el Creador del mundo. Y otra es la confianza. Creer que Él nos guiará y nos bendecirá. Andamos confiados plenamente, totalmente. Por eso la Biblia nos habla
de que tenemos seguridad en Él, porque como dice el Salmo, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Solamente el que habita, gloria a Dios, solamente el que está en los caminos del Señor, solamente el que permanece en Él, solamente el que le obedece, el que le busca, solamente el que obedece sus mandamientos. No es como cuando estábamos apartados de Dios, estábamos sin conocer su palabra, abríamos la Biblia en el Salmo 91 y creíamos que ese salmo tenía poder, solamente ahí escrito, y entonces era como un amuleto para nuestras vidas. No, hermano, ese Salmo 91 se hace realidad en nuestras vidas cuando de verdad nosotros habitamos en la presencia del Dios Altísimo, el Dios Creador. Así que hay unos textos que nos ayudan precisamente a entender un poco del temor al Señor. Pido, hermano, que nos proyecte en la pantalla para que todos los podamos leer. Y ahí en la palabra del Señor nos va a guiar a través de estos textos bíblicos que nos aclara precisamente y nos podemos entender a través de la palabra de Dios la necesidad de buscarle, de estar en su presencia. Por un lado tenemos Proverbios capítulo 1, versículo 7, para que vayan buscando en sus Biblias. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Si le encontraron, por favor, digan un amén. Dice la palabra: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Entonces, ¿qué es el temor del Señor? De acuerdo a este texto, es la base del verdadero conocimiento. El conocimiento no es tanto libros he leído, cuánto estudio tengo, cuántos diplomas he conferido, me han dado, cuántos viajes he hecho alrededor del mundo. Ese no es el verdadero conocimiento delante de Dios. El verdadero conocimiento de Dios es el temor de Él. Ese es el verdadero temor de Él. Proverbios capítulo 14, versículo 26, también nos habla precisamente del temor a Dios y nos aclara también sobre el tema que estamos tratando. Dice Proverbios capítulo 14, versículo 26, los que temen al Señor están ¿qué? Seguros. Él será un refugio para sus hijos. Qué bendición, hermano. Qué seguridad podemos encontrar en Él, ¿cierto? Esa es la diferencia que tenemos nosotros cuando vamos a algún lugar a propósito de el accidente ocurrido hace, creo que fue ayer, muy trágico, por cierto. Yo no me puedo imaginar estar ahí en ese momento viendo cómo aquel vehículo de un momento a otro pierde los frenos y va sin rumbo, sin control, por esa pendiente, por ese viaducto, porque agarra grandes velocidades. No me imagino la expresión de estas personas en ese momento. Lastimosamente, a veces es tarde. El momento que les hablaba cuando estaba en el avión, pues mire la diferencia. Yo creo que el sentimiento de esas personas es de terror, no es para menos. Pero ¿qué hace uno como hijo de Dios? Pensaría yo, porque la verdad yo solamente he experimentado ese viaje en avión, un momento de emergencia. Yo creo que lo primero que haríamos nosotros, o yo creo que harían todos, pero en el caso de nosotros sería primero
orar al Señor, ¿cierto? Para que nos guarde. Y si no es así, que el Señor, como dice el cura, nos traiga confesados, o sea, que podamos tener el tiempo de pedir perdón, ya que el Señor con su sangre preciosa nos perdona de todo pecado y toda maldad. Entonces hay una gran diferencia entonces en ese sentido. Podemos tener la seguridad, tenemos la certeza, la convicción, el amor eterno de Él, su gran amor para con cada uno de nosotros. Podemos experimentar el verdadero amor a través del temor filial. Es ahí donde nosotros realmente sentimos el verdadero amor de un padre. Entonces, tengamos presente esos dos conceptos muy importantes para nuestra vida, para nuestra existencia, mis hermanos. El temor servil, que nos esclaviza. El temor servil, que nos da un concepto completamente errado, erróneo de lo que es Dios. El temor servil, que no nos bendice, que no nos alimenta, que no nos fortalece. El temor servil, que a veces salimos corriendo en lugar, salimos huyendo en lugar de ir a la presencia de nuestro Dios. Y por otro lado tenemos ese temor que debemos anhelar todos, ese amor filial. Delante de nuestro Padre Celestial, delante de nuestro Dios, delante de nuestro Padre. Porque Él está allí, sí, claro, como un juez. Pero la Biblia dice que es un juez justo. Amén. Es juez justo. No tenga miedo, hermano. De verdad que sí. Alguno de nosotros en su corazón en algún momento ha sentido que le falló a Dios y ahora ¿qué hago? El Señor seguramente me va a decir, bueno, otra vez Pepito con lo mismo, otra vez diciendo mentiras, otra vez engañando, otra vez pecando. Mi hermano, no es así. El Señor está ahí con su misericordia, con su sangre allí derramada en la cruz de Calvario. Esa sangre que Él derramó ya en la cruz de Calvario por nuestros pecados, por nuestra maldad. Y si no, no tendríamos ninguna posibilidad nosotros de poder tener alguna oportunidad de salvación y vida eterna. Así que podemos ir confiadamente ante el trono de su gracia para recibir el pronto auxilio. Entonces, el temor filial entonces no es un miedo irracional, sino un reconocimiento y santidad de Dios que inspira amor y obediencia. Repito, el temor filial no es un miedo irracional, sino un reconocimiento y santidad de Dios que inspira amor y obediencia. Amén. Eso es como el esposo o la esposa o su esposo que no siente temor hacia él, porque sabe que el esposo lo ama, porque sabe que su esposo la quiere proteger, que sabe que su esposo no la va a maltratar. Ese es el amor humano, pero que es un amor que Dios nos da a cada uno de nosotros. Es un amor maravilloso, un amor sublime que sobrepasa todo entendimiento humano y nos ayuda, nos levanta, nos fortalece, nos guía a toda verdad. El pueblo de Dios lastimosamente se equivocó y se equivocó muchas veces. De verdad que se equivocó en gran manera por falta de esa actitud de agradecimiento, porque esa actitud de amor hacia el Señor. El temor de defraudar a alguien que nos
ayuda, que nos levanta, que nos anima, que nos fortalece y que nos permite seguir adelante. Bajo sus alas estaremos seguros, dice la Biblia. Así que, amada iglesia, en esta mañana yo les invito para que todos en nuestro corazón no sintamos miedo hacia el Señor. Quizás debemos tener miedo a apartarnos, sí, de Él, de su presencia. Porque mi vida, entonces, ¿qué será sin Él? ¿Qué será mi vida sin Él, cierto? La verdad es que personalmente a mí sí me da temor apartarme de los caminos del Señor. Me da miedo apartarme de sus caminos. ¿Por qué lo digo? Porque en alguna ocasión me sucedió y pasaron cosas que definitivamente no se las recomendaría a nadie. Y no porque Dios me haya castigado, no porque Dios me haya señalado y haya sido duro conmigo, sino porque yo mismo me lo busco. O sea, nosotros sin Dios tenemos tremendas equivocaciones, cometemos grandes errores y nos equivocamos continuamente. Teniendo al Señor, no es que no nos equivoquemos, pero lo tenemos a Él. Él nos guía, Él nos ayuda, Él nos levanta, Él nos fortalece, Él nos muestra el camino que hemos de seguir. Esa es la gran diferencia. Y por eso en esta mañana les invito para que, por favor, nunca se aparte de los caminos del Señor. Ese temor en su corazón permanezca siempre, ese temor prevalezca siempre, esté ahí, donde quiera que usted, para que vayas allá en su casa, en su trabajo, en los estudios, cuando estés viajando, haya ese temor, esa reverencia de lo que Él es, esa grandeza, ese es Dios soberano, ese Dios sublime, de lo que cantábamos ahora. Grande y sublime es y perfecto es su amor. Esa canción lo dice todo. Así que, amada iglesia, yo les invito para que nos pongamos de pie. Quiero que por un momento pensemos realmente en nuestro corazón qué hay. ¿Cuál es el miedo que tiene en su vida? ¿Realmente hay amor del Señor? ¿Hay amor de ti hacia el Señor? ¿Hay un temor que es justo? ¿O hay un miedo en su corazón por lo que Él puede hacer contigo? Quiero que cada uno en su corazón exprese al Señor. Y si hemos pensado de esa manera, si nos hemos equivocado, quizás con ese pensamiento totalmente erróneo, tenemos que pedir perdón. Porque como les decía hace un momento, Dios es un Dios justo. Claro que Él castiga la maldad, pero Él no está ahí atento a nuestras equivocaciones. Él envió a su Hijo amado a morir allí en la cruz de Calvario. Fue tanto su amor y su misericordia que envió lo más preciado, su primogénito Hijo. Yo soy hijo de Dios. En esta mañana, Señor, y ya no soy un esclavo del temor.